Al escucharles vienen algunas preguntas. Mencionas mentores, has mencionado varios. Quiero saber de quién están rodeados, si tienen pastor, si tienen personas que los lideran. De alguna forma siempre he creído algo. Nosotros también somos ovejas, ¿verdad? Total. Y necesitamos que nos cuiden, que nos consuelen, que nos liberen, que nos dirijan. También que usen el callado con nosotros para alinearnos en algunos momentos o para sacarnos del hueco en que nos metimos, cualquiera de esas dos. Entonces quisiera saber un poco quiénes les rodean, que puedan ustedes sentirse apoyados y respaldados. Pues tenemos lo que denominamos una junta apostólica que nos da el consejo. Ellos no son autoridad sobre la iglesia, son autoridad sobre nuestra vida, y de manera especial siempre ha existido uno de ellos que es esa persona que tiene esa función pastoral en nuestra vida. No pensamos que podemos ejercer autoridad si no estamos bajo autoridad. Lo bello de esto es que hemos podido tener consejo de parte de diferentes tipos de ministerio, y la gran bendición que hemos tenido es que siempre ha sido un consejo que va alineado, no es una cosa que vaya por un lado o por el otro. Pero entonces no podemos improvisar simplemente pensando que podemos arrancar, como tú lo dices, como llaneros solitarios, sino que el consejo de ellos ha sido trascendental. Yo creo que en un tiempo como este es llamarlos padres para nosotros. Hoy hace parte de esa junta el pastor Sixto Porras también, y contamos ahora mismo con 3, porque no estamos en ese proceso de ver a qué otro hombre de Dios, mujer de Dios nos trae en nuestra vida para poder caminar con ellos. Ser vulnerables es clave, ¿no? Y no solamente aquí en esta reunión, sino es importante también tener personas con las cuales podamos ser vulnerables y que nos guíen, ¿verdad? Que podamos preguntar, que cuando tenemos dudas o cuando sentimos que tenemos una idea maravillosa también que vino del cielo y que posiblemente necesita ser filtrada, porque no necesariamente el 100% de lo que escuchamos son ideas que el Señor nos manda. Entonces es bueno sentirse cuidado, porque al fin y al cabo, si uno hace las cosas bien, la gloria va a ser para Dios. Y si uno se equivoca, pues el Señor te va a sacar del fondo de las aguas, porque si Él fue el que te dirigió, Él te va a volver a levantar. Hay 3 cosas que quisiera hacer énfasis allí, a las que siento que es fundamental ellos en la vida nuestra. Número 1, consejo. Número 2, corrección. Y número 3, cuidado. Siempre creo que tú necesitas tener a alguien en la vida que te diga no. ¿Cómo se cuidan para que en el ejercicio del día a día de pronto no terminen también encontrándose haciendo cosas en las que se puedan equivocar? ¿En la congregación es correcto que hayan personas que también te digan que no? ¿O cuál es el diseño saludable para esto? Sí, más adelante voy a hablar de una de las cosas que creo que han sido fundamentales, y es la estructura de gobierno por medio de ancianos en la iglesia, ¿verdad? Pero fundamentalmente lo que yo creo es que las iglesias deben tener una cabeza. Cuando hablamos de 2 cabezas o de 3, estamos hablando de los monstruos de Daniel o de Apocalipsis, alguna cosa así. Yo siempre he visto que el gobierno de Dios está establecido sobre un hombre que tiene una visión y obviamente que está acompañado. Cuando yo te hablo que ellos no estoy hablando en el día a día, pero tengo conversaciones constantes, presentes, y están involucrados en los procesos de toma de decisión de manera muy, muy presente. Una de las cosas que Dios nos habló desde el principio es enfóquense. Voy a refrasearle. Todos saben que es Walmart, ¿verdad? En Walmart hay de todo, pero no todo es bueno. Y uno normalmente cree que una iglesia tiene que empezar con todo, al inicio. Ministerio de esto, ministerio de aquello, ministerio de un montón de cosas. Y realmente cuando uno comienza la iglesia, ¿con quién comienza? El esposo, la esposa y el esposo. Y 3 parejitas, lo que sea. Entonces Dios nos dijo, enfóquense en estas 3 cosas. Lo primero es una poderosa palabra, presencia de Dios, o sea, que haya una alabanza espectacular. En ese momento no había alabanza espectacular, teníamos nuestro iPod en aquel momento. Sí, pero todos los fines de semana venía Danilo Montero, Marcos Witt, Marcos Brunet, todos ellos venían a adorar con nosotros. Impresionante, impresionante. Y ministerio de niños, enfóquese en esas 3 cosas, nada más. Lo más curioso era que no, él sí canta, yo no. No teníamos niños, ¿verdad? La predicación, bueno, era ya por demás que le iba a hacer el bien, pero no teníamos niños. Era como ilógico decir, ¿por qué vamos a tener
Nosotros dos no Exacto, tenemos él y yo no teníamos niños, pero Dios desde un principio nos dijo, sean excelentes en esas tres cosas, dedíquense a esas tres cosas. Y realmente en eso fue que nos enfocamos por muchos años, en hacer eso y nada más. Y venían obviamente algunas personas, ¿y tienen ministerio de mujeres? No. ¿Y tienen ministerio de intercesión? No. de jóvenes, De jóvenes, tantas de cosas. niños, de no sé qué. No, 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 no. Y me miraban raro, como que, ¿what? Esta iglesia como tan coja. No, no era coja, era una iglesia que Dios le había mandado a hacer esas tres cosas por ese momento, ¿verdad? Ya más adelante, y aún como hay que un uno montón de cosas siente, que no hay en esta iglesia. como que uno siente que las mismas personas te pueden poner una demanda. No, Y- no es y que si uno se sientas, deja- la pones. La ponen. definitivamente. Las ovejas ponen demanda, Y creen. puede entonces uno terminar haciendo cosas simplemente por complacer a la gente y no estamos complaciendo a Dios. Yo lo aprendí eso de es esta tan manera. tremendo. Dios, y es en inglés, que Dios te manda a hacer God things, cosas de Dios, y terminas haciendo good things, ¿verdad? Solo le agregas otra O, cosas buenas. ¿Por qué? Porque vino una buena idea, porque alguien dijo. Todo lo que nosotros hacemos tiene que estar filtrado por la visión que Dios nos ha dado, pero también yo creo que uno de los grandes errores que cometemos los pastores es no saber comprender o identificar la temporada en la que estamos, porque la gente era como que ¿cómo se dice? Te extorsionaba, ¿verdad? Es que no tengo en dónde dejar a mi hijo, entonces voy a tener que buscar otra iglesia. Y yo le decía, bien pueda, búsquela, porque acá no tenemos ahora. Sí, sí, entonces tenemos tener esa libertad. Yo sé que de pronto algunos dicen, ¿cómo no los cuidan? No van a perder. Pero es tan importante saber lo que tú puedes hacer como lo que no puedes hacer. Y hemos tratado de utilizar siempre el proceso de prometer menos y tratar de entregar más de lo que nosotros pretendemos. Usualmente se hace al revés. Prometemos un montón de cosas y después la gente está frustrada porque no se cumple con nada. En estos 12 años, ¿cuáles han sido las lecciones más importantes que ustedes han aprendido? Lo más relevante que nosotros podamos aprender de ello. Bastantes. Al principio, las iglesias tienen temporadas. La primera temporada es una etapa de sobrevivir. ¿A qué me refiero con esto? Nuestro propósito fundamental es no morirnos. ¿Sí? ¿Alguien me sigue? Es como cuando usted abre un negocio. Como cuando usted abre un negocio, el propósito fundamental es no quebrarse. Es tanto que el mismo IRS no le pide que usted declare impuestos porque ya sabe que el 72% se va a quebrar. Entonces tenemos una etapa inicial que es la etapa de sobrevivir. Quiero hacer énfasis en esto. En ese proceso de sobrevivencia hay algo que mantiene la iglesia pegada y es la familia pastoral. La gente le encanta que se acaba la reunión y entonces vamos a comer, estamos juntos, estamos todos allí, nos conocemos los nombres, celebramos los cumpleaños. ¿Y qué sucede? Que entonces ya no son 20, sino que son 30 y después 40 y 50. Y llega un instante entonces en el que, ojo con esto, allí vamos viendo, por ejemplo, este fue el proceso que íbamos viviendo. Hay un momento en el cual es imposible continuar tú siendo el pegamento y no estoy siendo hereje, yo sé que Dios es el que los trae y todo, pero la gente se une a un líder. Las iglesias no transicionan de esos 100 a 150, 200 porque el pastor no crece adentro. Y porque el pastor no dice, sabes que es el momento en el que no podemos seguir haciendo todas las cosas que antes hacíamos. Pero llega un momento en el que ya eso no se puede hacer y entonces el pegamento, lo que une a la congregación es esa asignación que Dios le dio al pastor de decir, esto es lo que nosotros vamos a edificar en esta ciudad. Y la gente entonces se ve dentro de esa visión. Y entonces debería llegar ese momento en el que se empieza la segunda etapa, que es una etapa de estructuración, donde, por ejemplo, en el caso nuestro, empezamos a escribir procedimientos, manuales. Yo creo que en eso invertiste muchísimo tiempo, cómo levantar un ministerio de niños, cómo levantar el ministerio de alabanza, cómo levantar el departamento de comunicación. Esto puede durar muchos, muchos años. Particularmente desde el principio hemos tenido en mente que estamos levantando un ministerio posiblemente para personas que nunca conoceremos. ¿A qué me refiero con esto? Yo siempre le digo a nuestro equipo, recuerde que algún día no vamos a estar. ¿Cómo lo van a hacer ellos si no dejamos todo escrito? ¿Me entiendes? Entonces esta es una parte fundamental. Y es aquí donde
donde llegan los momentos más dolorosos, porque te das cuenta que posiblemente, por ejemplo, la persona que habías establecido para que estuviera, comillas, cuidando los niños al principio, y ya no es un tiempo de cuidar, sino de empezar a formar, y tú dices, ya no da. Y son conversaciones difíciles. Y una de las cosas que aprendí es que no hay tal cosa como la desimposición de manos. Una vez que tú impones manos, no hay nada que hacer. Es tener conversaciones difíciles de nuevo, porque en muchos casos, de nuevo te lo dije, el pastor tiene que crecer, pero los líderes deben crecer también. Uno de nuestros mentores nos decía, mira, el proceso de iglesia es como en un ascensor. Gente se sube contigo en el primer piso, algunos se bajan en el tercero, otros se suben en el cuarto. Y yo quisiera decirle a alguien que por favor no se moleste cuando la gente se va. Han sido asignados en algunos casos para algunas temporadas en su vida, pero yo era de los que antes decía, vamos a envejecer juntos. Con algunos sí, ahí uno está lleno de canas, con algunos sí hemos envejecido, pero no con todos ha pasado, Pastor Wilson. En términos de visión, yo me he dado cuenta que ese es el momento donde las personas tienen que tomar la decisión de si van a estar contigo por lo que hacen o van a estar contigo por lo que ven. Si es por el lugar que tienen, se aferraron a ser los que están con los niños o vendiendo las empanaditas. En las iglesias colombianas se venden empanadas y dependiendo del lugar donde tú estés, hay personas como que hacen de todo un ministerio y se apropian de ese lugar. Esas personas, cuando necesitan ser promovidas, porque yo lo veo como una promoción, tienen que tomar la decisión si se van a aferrar a la vieja forma o definitivamente van a entender que están ahí por causa de una visión y van a estar dispuestas a ser colocadas en el lugar en donde el Señor los está llevando. Entonces la tercera es estructuración. Eso tiene que ver con una preparación, también me gusta esa palabra, pero ¿en qué desencadena? En una multiplicación, que es la que Presencia Viva ha vivido en los últimos, bueno, desde pandemia estuvieron construyendo este lugar tan precioso y lleno de excelencia, y cualquier persona diría, no, en pandemia van a construir, en pandemia van a comprar, en pandemia van a crecer, y efectivamente Dios lo hizo aquí. Yo quisiera, antes de mostrar esas fotos, si nos podemos devolver un poquito a las anteriores, a las primeras, porque obviamente después de esa donde estaban la primera edificio, porque esa era la iglesia de mi cuñado, que también es pastor, y él nos rentaba los sábados. Ya después, cuando la iglesia empezó a crecer, que de hecho los niños literalmente nuestro ministerio empezó a crecer y no cabíamos en los 2 salones que tenía aquella iglesia. Entonces, desde el inicio, mi esposo ha sido una persona obviamente muy visionaria, siempre ahorrando todo lo que entraba, ahorraba, y ya teníamos, cuando Dios no nos empezó a estrechar y nos empezó a incomodar, buscamos un lugar y fue este local que a continuación salía un poquito más ese y salón. Antes fue el primer día que fuimos a verlo. Ahí Exacto, estaba. así era. Nuestra primera construcción o remodelación nos costó $180,000. Lo pudimos pagar cash porque teníamos ahorrado. A los 4 meses de haber empezado la iglesia. Exactamente, o sea, fue un milagro, Dios lo hizo, y algo que también por instrucción de Dios es no pedimos diezmos y ofrendas, no hay un momento per se para pararse y predicar y decir ahora vamos a pasar el canasto o lo que sea para recoger, pero empezamos a remodelar, y de ahí puedes poner la siguiente foto de cómo era como tal el lugar. Así, ese fue nuestro primer domingo, nuestra primera reunión, o creo que fue un viernes, arrancamos, esa fue nuestra primer setup que hicimos para adorar ese día. Después el lugar empezó a crecer tanto, la iglesia empezó a crecer, y lo que hicimos fue que el Señor lo hizo, los vecinos de al lado no siguieron con el lease y tumbamos la pared. Ahí está mi hija, fue muy linda esa foto porque tumbamos esa pared y nos extendimos al otro lado. Ahí se ve, creo que la fotografía. Pasamos, el primer edificio tenía 5,200 pies, el auditorio era para 170 personas. Aquí añadimos otros 2,300 pies y el auditorio pasó a 300 personas, y también el Ministerio de los Niños. Siempre el Ministerio de los Niños ha sido más grande que el auditorio. Siempre hemos tenido la mentalidad generacional. Pastor Wilson, porque hemos entendido que todo lo que es saludable crece, ¿verdad? Ojo. Todo lo que es saludable crece,
Obviamente todo lo que crece cambia en nosotros mismos también, y a veces esos cambios, a veces no, esos cambios van a traer tensiones y van a traer dolor. A veces lo decimos rápidamente, pero todo eso implicó hasta alergias físicamente. A mí me dio porque toda esa construcción, porque trabajábamos junto con un equipo. Aquí están algunos de nuestros hoy en día empleados. En aquel momento tal vez éramos como 5 o 6, pero todos tuvimos que estar en ese proceso y nos enfermamos, pero crecimos porque éramos una iglesia saludable. En teoría, todo lo que es saludable va a crecer. Yo quiero hacer énfasis en ese proceso que dijo mi esposa. Todo lo saludable crece. Todo lo que crece cambia. Y todos los cambios traen tensiones. ¿Es como poda? ¿Una poda? Claro, por supuesto, existen procesos de poda, pero también existen esos procesos que viven los niños de los dolores de crecimiento. Ok. ¿Me entiendes? Por eso te digo que no tan solo es hermoso cuando empiezan a llegar 200, 500, 600 personas, pero el problema es si tú estás creciendo al mismo ritmo, si tu liderazgo está creciendo. Está listo para recibir. Por supuesto, porque eso significa mayor nivel de consagración, mayor nivel de oración, mayor nivel de conocimiento de la palabra. Mayor compasión. De todo. Hacia las personas, misericordia hacia las multitudes. ¿Me pudieran enumerar o decir algunas cosas entonces directamente que han provocado ese crecimiento, esa multiplicación? No sé si tienes algunas cosas de manera directa. Total, por supuesto. Primera pregunta que me han hecho, ¿cómo hicieron para crecer tanto y tan rápido? La respuesta es muy sencilla. Dios desde siempre me dijo, trae mi presencia y yo voy a traerla a la gente. Jesús dijo, yo si soy levantado atraeré a todos a mí mismo. Nosotros nunca tuvimos un proceso, una estrategia de crecimiento o de evangelismo. No estoy en contra de ellas, pero si pudiera decirlo de alguna manera, lo que Dios me mandó a mí es que lo mismo que sucedía en el apartamento sucediera con el paso del tiempo. Y rápidamente nuestra estructura está el pastor presidente y hay un área que es el área de operaciones, otra área que es el área ministerial y la última que es el área de estrategia. Les puedo mostrar cómo Jesús tuvo estas 3 áreas en su ministerio. No, me demoró mucho. Ese es un libro que voy a escribir. Sí, bueno, vamos a operaciones. Por ejemplo, hey, necesito una burra. Por favor, prepárenme la cena. Necesito una barca, ¿verdad? Vamos a comer, vayan y compren. Eso es operaciones, ¿verdad? Ahí está la administración, los impuestos. Jesús pagó impuestos. Todo ese tipo de cosas está agrupado allí. El área ministerial quizás es la más sencilla, ¿verdad? Porque vuelvo por un segundo. El área de estrategia apoya la visión. El área ministerial lleva a cabo la visión, lo que Dios nos mandó a construir. Y el área de estrategia anuncia nuestra visión. En el caso nuestro, entonces, está comunicaciones, producción, alabanza, adoración y oración están allí. Y aquí en ministerio, Arte también, todo lo que es arte, ¿no? Y arte, que es bastante fuerte para nosotros. Entonces, desde esas 3 áreas se desprende absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Eso está muy poderoso. Hacer honor al nombre. Si te llamas Presencia Viva, se tiene que sentir la presencia viva. Si no, entonces cambiamos el nombre. Apague y vámonos. Y un último aspecto que creo que nos ha consolidado es el tener una cultura organizacional clara. Desde el principio no queríamos simplemente ser una iglesia latina, sino una iglesia con cultura del reino. Por eso tenemos unos principios que son muy específicos. Espero que hayan visto, por ejemplo, dentro de otras cosas, la excelencia, la generosidad, la integridad. Somos adoradores, tenemos mentalidad generacional, somos gente de propósito. Amamos a la gente, son cosas específicas y cada uno de esos principios, quizás cierro con esto, cada uno de esos principios que conforman la cultura organizacional de Presencia Viva son una respuesta específica en un espíritu contrario a los gobernantes de las regiones celestiales en el sur de la Florida. Efesios 3:10 dice que el fin de todas las cosas es que la iglesia de Jesucristo anuncie la sabiduría de Dios a los gobernantes y a las potestades. Así que nosotros, los principios de esta organización responden en contra a los entes que gobiernan sobre el territorio del sur de la Florida y por esa razón creo que nos ha mantenido de una manera coherente. Muy hermoso, me inspira mucho el saber que su enfoque está en ministrar la presencia de Dios por encima de cualquier cosa. Aman a las personas de manera horizontal, pero si el ministerio no está enfocado de manera vertical en la presencia de Dios, definitivamente. ¿Por qué pastor presidente? ¿Por qué esa combinación pastor-presidente? ¿De dónde viene eso? En el desierto habían 2 carpas. Obviamente todas donde la gente vivía, pero 2 tiendas, gracias.
estaba el tabernáculo, pero había una segunda tienda muy importante, es llamada la tienda de reunión. Ese era un lugar donde Moisés iba a hablar con Dios. Ese era el lugar donde Moisés iba a recibir la instrucción y donde decía que bajaba la presencia de Dios. Allí salía él con su rostro resplandeciente. Y a ese lugar no tuvo acceso nadie más que Moisés y Josué, el siguiente pastor principal, el siguiente líder, la siguiente persona. Algunas personas la denominan la tienda de gobierno, la tienda de liderazgo. Esa es mi apreciación. Nosotros tenemos el honor de contar con pastores que en determinado momento estaban liderando una congregación, pero que se dieron cuenta que su asignación no era ser pastor principal o pastor presidente o lo que sea, sino ser un ministro que pudiera trabajar en un colaborador. Y no hay nada de malo con eso. Yo creo que lo que importa es comprender cuál es mi asignación. No es mayor, no es menor, simplemente son asignaciones diferentes. No es que ponga en tela de juicio, sino que simplemente te preguntarías si en verdad Dios te ha mandado a edificar algo como un pastor principal o como pastor presidente o senior pastor, como sea que le pongas en una congregación local. Simplemente es una palabra para identificar la persona que está liderando. Que por muchos años De hecho, no nos dicen aquí, hola, pastor presidente. No, no es eso. Simplemente es a nivel de organización, en el organigrama de la estructura. Para nada, o sea, de hecho... Tú no eres una primera dama o algo así, nada. así la llamaba el pastor José Silva. Él me llamaba así mi primera dama. De hecho, lo que decía el pastor Pedro al inicio, o sea, nosotros entendemos que somos simplemente lavadores de pies. Esa es nuestra asignación. O sea, tenemos un título, pero eso no me hace a mí más que mis discípulos o que las ovejas que se sientan cada domingo en la iglesia. Entiendo que si me tengo que poner un día la camiseta y estar en el parqueadero, lo haría feliz de la vida. Asignación, es una asignación. Yo sirvo en la iglesia, yo tengo una asignación, yo trabajo aquí, yo pastoreo junto con mi esposo, pero yo tengo un ministerio al que yo sirvo voluntariamente, que es el área de arte, y me someto a la autoridad que está en ese entonces. Más, me someto a una de mis, allá que está una de mis empleadas del equipo más joven, que tiene 20 y pico años, y ella es la líder de ese departamento, y yo me someto a ella. ¿Quién les orienta y les dice, bueno, ya es el próximo paso para el crecimiento? Una de las cosas que es complicada en el proceso de crecimiento es que cuando tú tienes una congregación que tiene 80 miembros, puedes encontrar un montón de pastores que tienen 200, 300 al cual le puedes pedir consejo. Cuando vas a 500 ya son menos, cuando vas a 1000 son menos. Entonces siempre va a ser adecuado que te inspires y que veas modelos que te pueden ayudar. ¿Cuál es el proceso de discipulado para llevar a las personas a servir? Que puedan transicionar de oveja a discípulo. Nos importa más tu ser que tu hacer, ¿ok? Entonces, porque normalmente la gente viene entusiasmada y lo primero que quieren hacer después de que reciben a Cristo Jesús es devolver de alguna manera todo lo que desde la puerta hicieron por ello. Entonces, la gente como que quiere apuntarse. Les decimos, por favor, regálenos un año por lo menos de su tiempo viniendo cada domingo a recibir. No queremos de su servicio, aunque necesitamos, obviamente, porque la iglesia está creciendo, pero no queremos que esas nuevas personas arranquen de una. Algunos son recién convertidos y obviamente es mucho más sencillo que puedan internalizar la Biblia. No convencerlos, sino que puedan internalizar la Biblia, aprender y muchas cosas, pero los que vienen de algunas otras iglesias, porque como decía mi esposo, algunas personas vienen de otras iglesias o se mudan a otros países, llegan acá, quieren más rápido servir. Algunos vienen quemados, les decimos, espérese un momento, con mayor razón, refrésquese. ¿Cómo manejan jóvenes en el staff? Los amo. Los amamos. Los amamos, claro, porque tenemos mentalidad generacional. ¿Cómo recogieron el billete para esto, pastor? O sea, ¿cómo tener un templo así? En el próximo programa te lo contesto. No, por favor, no. Necesitamos saber cómo recogieron las finanzas y los recursos. Que Dios me dice, hijo, todo lo que has enseñado en el continente de finanzas es verdadero, es cierto, pero no te sirve de nada para lo que yo te mandé a construir. Es a mi manera. ¿Y qué implicó eso? Implicó que muchos de nosotros no compramos la casa que soñábamos, que algunos no nos fuimos de vacaciones, que otros no cambiamos de carro, que otros
como en el caso nuestro, Dios, ese domingo regresando allí, Dios me dice, ya el dinero está, me dio la cita de Moisés cuando está levantando el dinero, pide una ofrenda para mí, para el tabernáculo, me da el momento de David diciéndole a la gente, voy a construir una casa para Dios, ¿quién de buen corazón quiere traer una ofrenda para construir la casa? Entonces Dios me dice, ya el dinero está en la congregación, estoy a punto de subir a decirle a la gente, ok, vamos a traer una ofrenda especial, porque como nunca pedimos, en el momento en el que tuve que pedir, tuve la libertad. Y estoy a punto de subir y Dios me dice, quiero que vuelvas a leer. Vuelve a leer lo de David. Entonces acá, yo hice esto, hice aquello, no sé qué, y dice David, yo, por amor a la casa de mi Dios, traigo todo mi oro y toda mi plata para la construcción del templo. Y él me dice, ¿estás dispuesto a darme todo? Todo significaba, sí, porque es que la primera vez que me pidió todo tenía $1,300, entonces no. La segunda no fue. Sí, pero esta era la tercera vez donde ya no era eso, eran nuestros ahorros, era nuestro retiro, era acabar de hacer una negociación de inversiones que habíamos hecho, donde había muchísimo dinero, donde estaba la casa, comillas, la casa de los sueños de mi esposa, y me acuerdo que allí arrodillado llorando le dije, me da miedo porque he predicado que eso no se hace, ¿me entiendes? Es decir, he predicado respecto a tener 6 meses de ahorro, todo lo que hemos hablado, y le dije, está bien, y me subo sin hablarle a ella, y me subo y les digo, mire, Dios me habló esto, ¿verdad? Y yo le digo a mi mujer, en la casa hablamos, mi amor. Muchas gracias por tantos testimonios que nos dan tanta vida. Lo mejor de la historia es que la gloria se la lleva a Dios. Sé que eres un hombre increíble, con mucho conocimiento, pero la gloria terminó